¿Qué tal, queridos amigos? Por ahí leí el comentario de un lector de periódicos que decía, si para acabar el huachicoleo y el robo a Pemex es necesario dejar de contar con gasolina unos días, lo prefiero. Prefiero que se vaya hasta el fondo en este asunto que ha movilizado las conciencias de muchos mexicanos. Y fíjense, estoy de acuerdo. Si no hay medidas extremas, no podrá acabarse nunca con las emergencias también extremas. Y México está viviendo en estos momentos una especie de colapso entre el viejo régimen y sus vicios y el nuevo régimen con sus nuevos vicios, porque decir que se ha acabado todo lo negativo en 42 días de labores del señor López Obrador sería caer en una mentira y en una falacia terribles. Hay intereses muy profundos, hay intereses que se están manifestando ahora mismo en el caso del huachicoleo. Yo he reiterado mi petición acerca de que no solo se persiga al delito, sino también a los delincuentes. No entiendo cómo está eso de que Carlos Romero de Cham está buscando desesperadamente ampararse. Si él se siente culpable, pues debe entonces ya iniciarse un proceso judicial y la Procuraduría General de la República, que dirige en estos momentos, aunque sea por breve tiempo, Alejandro Gers Manero, quien busca ser fiscal, pero que todavía no cuenta con la anuencia del legislativo, debería ya formalizar las carpetas judiciales para proceder en contra de los que nos han saqueado, de los que han robado, de los que nos han afrentado, de los que han vulnerado nuestra soberanía nacional. Por ahí andaba en el funeral de Alfredo del Maza González, padre del junior gobernador del Estado de México, junto con la gaviota. Decían que se habían separado ya, que si la gaviota se había ido a Italia, y resulta que vino al funeral de alguien que era muy cercano a la familia Peña Nieto. Ahí pudo haber ocurrido algo importante, es decir, por lo menos asegurar que el señor Peña Nieto no viajara nuevamente al exterior, sino que se quede aquí en México para afrontar las responsabilidades a que dé lugar todo este escándalo del huachicoleo, y no solamente eso, todo lo demás que arrastramos desde el sexenio pasado. Lo importante es que se está actuando en contra de uno de los más grandes flagelos que ha sufrido nuestro país, un negocio paralelo al del narcotráfico. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué no ataca el narcotráfico? Me parece que esto es también un clamor popular. Terminar con la guerra del narcotráfico. No crear nuevos elementos como la Guardia Nacional para combatir como si estuviéramos todos en una guerra civil. Y esto es lo que se plantea al exterior de México. A pesar de que han ocurrido dos fenómenos importantes, se ha apreciado, como dice el presidente López Obrador, el peso mexicano en estos últimos días. Y por otro lado, las inversiones hacia México parecen fluir con mayor intensidad. Qué bueno porque los cambios políticos no necesariamente implican parálisis nacional, al contrario, debe estimularse el desarrollo. Pero para estimular el desarrollo, y lo vuelvo a repetir, es necesario derrumbar los viejos cimientos podridos del régimen anterior. Es necesario proceder con energía. Es necesario también, y lo digo con toda franqueza, dar algunos golpes mediáticos. Es decir, de esos que tienen una gran repercusión en los medios de comunicación y que tienen, por supuesto, una gran repercusión en la opinión pública. La captura del Baster Gordillo,
hace 6 años, la aprehensión de Joaquín Hernández Galicia Laquina durante los primeros días del salinato. Le dieron a los presidentes respectivos, Salinas y Peña, una larga condición de credibilidad al principio de sus gobiernos. Después ya sabemos dónde terminó toda esta historia, en el basurero de la historia. Yo creo que en este caso el presidente López Obrador no solamente tiene que ganarse la confianza de los mexicanos, 30 millones lo apoyan, pero hay muchos más que no, y es necesario consolidar su gobierno, no con golpes mediáticos únicamente, sino también con acciones que se ejerzan con el rigor necesario en un presidente. Un presidente de México, en las circunstancias actuales, no puede permitir que se le tiemble el pulso, no puede permitir que alguien dude de su capacidad y de su acción. Es necesario, por lo tanto, atacar al meollo de todas estas controversias. Y ese meollo está en los expresidentes de México, está en los grandes empresarios que se han hecho millonarios a la sombra de esos expresidentes, y está, por supuesto, en todos aquellos que formaron la red de corrupción más grande de la que se tenga memoria en nuestro país. Es necesario atacarla, es necesario romper con los vínculos de la inmoralidad pública para poder aspirar a tener una nación limpia, un gobierno decente, atacando de frente a la corrupción y no solo perseguir los delitos dejando sueltos a los delincuentes. Digámoslo con cero cobardía.